Educación Financiera BBVA presenta. Peras y manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Peras y Manzanas. Hoy quiero darles seguimiento, porque ahora parte de mi función va a ser darle seguimiento a este plan que se está implementando en México llamado el Plan México. Y hay una razón en particular por la que le quiero dar seguimiento. Porque escucho desde que se implementó, o desde que se anunció más bien el Plan México, pero conforme van pasando los días y las semanas y los meses, tengo la impresión de que queremos, y no sé si es un error, pero ahorita nuestro invitado nos lo explicará, que muchas cosas se resuelvan con el Plan México. Que si tenemos un déficit de, energía, se resuelva con el Plan México. Que si tenemos un déficit educativo, se resuelva con el Plan México. El otro día escuché que el Plan México no estaba contemplando de la magnitud en la que podría hacerlo el turismo. Entonces, yo no sé si ahora el Plan México va a resolver todos los problemas económicos del país, porque yo entiendo el Plan México como un programa pues de política industrial. Recuerden, yo crecí en esa época en la que la mejor política industrial era que no hubiera política industrial, y no estuve de acuerdo con eso. Yo sí creo que es importante que haya una política industrial, porque de alguna u otra manera hemos dejado que la política comercial sustituya a la política industrial, y pues luego no nos sorprende, o no nos debería sorprender, que los huecos que vamos creando en ciertas zonas del país, pues se los achaquemos al comercio, cuando en realidad es pues por una falta quizás de política industrial. Pero no sé, y esa es una duda, es casi una duda existencial que tengo, si pensamos que cualquier cosa, y en este caso es el Plan México, va a resolver absolutamente todo. El Plan México, cuando se nos anunció, nos dieron una lista de objetivos con los cuales podemos o no estar de acuerdo, pero tiene objetivos muy claros y tiene métricas claras y tiene fechas claras. Entonces, lo que quiero saber es cómo va el Plan México y qué tanto podemos esperar de él en términos de resolver problemas estructurales de la economía mexicana. Y para eso está con nosotros Emilio Cadena, que como siempre es un gustazo platicar con él. Emilio Cadena es el director, el CEO de Prodensa, que pues conoce muy de cerca las interacciones comerciales de México, en particular con Estados Unidos, y muy de cerca también las relaciones entre gobiernos, entre instituciones, para hacer que esto funcione, y conoce las oportunidades y las posibilidades reales que tiene México, porque las vive todos los días. Así que, Emilio, cuéntanos, tú estás muy de cerca con el Plan México. Cuéntanos cómo va esto. A ver, primero a tu tema, yo creo que el Plan México no resuelve todo, y no estoy seguro que sea la intención. Creo que tiene un enfoque y me parece bien que no lo sea, o sea, no debería de ser, nada resuelve todo. Lo que pasa es que luego que creamos unas expectativas rarísimas, donde ahora esperamos que el Plan México resuelva absolutamente todos los problemas de todo en el país, y eso no va a suceder. O sea, de una vez hay que ajustarlo, ¿no? Mira, déjame decirte que, hablando de las metas, ¿qué me gusta? Me gusta que plantea primero una gran meta, que es el crecimiento económico, y que es el crecimiento económico como la única alternativa de crecimiento en el bienestar de las personas, en el well-being, ¿no? Entonces, porque yo no conozco de otra forma que no sea a través del empleo. Ojalá que cada vez el mejor empleo, más y mejor empleo, de que la gente mejore su calidad de vida y mejore también cómo se sienten, Valeria. Yo creo que en el sector privado nos falta todavía comentar mucho más la satisfacción de las personas que pueden tener trabajos y trabajos exitosos. Y no me refiero solamente a lo económico, ojalá todos pudieran ser en lo económico, pero la realización de tener un empleo y de sentirse valioso. Creo que también tiene impacto eso. Yo creo que se refleja en las encuestas que yo he visto del entusiasmo de los jóvenes en México estos últimos años, particularmente en las zonas donde ha habido crecimiento industrial o nearshoring, o como le queramos decir. La gente está más optimista y está más contenta, porque sí se ha generado movilidad social. Entonces me parece que
poner como el objetivo 1 estar en el top 10 de las economías del mundo, me parece que es un buen planteamiento macro. Después creo que se centra, me parece, en la coyuntura del comercio internacional con Estados Unidos y el reacomodo de cadenas de valor, y queriendo también generar algunas de estas cadenas de valor en México. Entonces creo que eso también es donde yo veo centrado el Plan México, aunque sí tiene un tema de incrementar turismo, etcétera, pero me parece que es más un plan industrial de la siguiente fase de crecimiento industrial de México, que bueno, a final de cuentas, por lo menos el día de hoy sigue siendo la actividad económica más importante del país, es las manufacturas cada vez más avanzadas de exportación. Entonces, esa parte te diría que es lo primero que me parece bien. ¿Cómo va el Plan México? Bueno, no estoy tan seguro, no conozco todos los avances. En algunos de las metas que trae, por ejemplo, el tema del IMEX 0.0, sé que vamos avanzando, no se cumplió la fecha inicial que se había planteado. Me parece que qué bueno que no se cumplió, porque lo que sí sé es que están habiendo muchas conversaciones. Y yo te diría que lo que creo es que por lo menos veo que se está escuchando al sector privado, no por lo menos, veo que se está escuchando al sector privado y bueno, ojalá que podamos realmente incidir positivamente sobre nuestras recomendaciones de uno de esos indicadores. Entonces, creo que se van avanzando en diferentes velocidades, difícil de cumplir las metas. A mí me parecieron muy agresivas las metas que se establecieron en esa primera presentación de la presidenta Sheinbaum, pero creo que en la mayoría de las verticales están tratando de atacar los temas. Una de las cosas que estaban planteadas en el Plan México, Emilio, y lo hemos comentado, es facilitar los trámites y facilitar la apertura de empresas, ya sean nacionales o extranjeras, en México. Y hace poco tú y yo coincidimos en un evento en Los Ángeles y escuchamos de alguien que estaban cambiando la estructura regulatoria para que se pudieran abrir empresas verdaderamente rápido. No me acuerdo exactamente los días, pero era muy veloz. Y lo comparábamos nosotros diciendo, híjole, pues no sé cuándo vamos a llegar a algo así, porque con eso estamos compitiendo. O sea, no solo estamos compitiendo contra las propias metas del Plan México, sino contra otros lugares que dice, a ver, yo necesito atraer inversión, y para atraer inversión tienen que darse muchísimas otras cosas, pero además tiene que ser fácil, tiene que ser eficiente el proceso de poner una empresa. Y hace poco se anunció esta ventanilla única de trámites. Tú que vives estos trámites, porque tú estás mucho más cerca de eso que yo. Sí. ¿Cómo va eso? Porque sí es muy tardado y es muy engorroso abrir una empresa en México, ¿no? Sí, de hecho, si te acuerdas, fue el secretario Bessett, el secretario del Tesoro, que dijo Así es. que uno de sus incentivos, lo dijo públicamente en un evento público para la inversión, era tratar de darle todos los trámites a las inversiones en 3 meses, ¿no? Entonces, creo en Estados Unidos, ojo, para los que nos están escuchando, 3 meses de trámites, todos los trámites incluidos en 3 meses en Estados Unidos. Contra eso competimos, porque al final del día, si estamos hablando de integración, pues para integrarnos hay que estar alineados también. Entonces, el Plan México trae un objetivo de reducir a 1 año los tiempos de permisos para la inversión. Yo creo que tendríamos que ser mucho más agresivos que eso, a lo mejor por sectores y hablar dónde están los temas críticos, ¿no? Entiendo que hay pasos que no nos podemos brincar en grandes proyectos, manifestación de impacto ambiental y social, etcétera. Pero sí tendríamos que ver una forma de ser más veloces, Valeria. Yo creo que tiene un alto grado de complejidad. Me parece que la parte digital es la salida. Yo creo que la oficina de Pepe Merino está tratando de hacer un buen esfuerzo en el tema de digitalización, pero la tarea es grande, ¿no? Entonces, sí tendríamos que acelerar este tema de la velocidad. No está siendo rápido y yo creo que hay que ser honestos en el tema. No estamos pudiendo procesar los permisos tan rápido como deberíamos. La complejidad de México es que dependiendo en qué proyecto traigas, tú puedes traer desde trámites municipales, estatales y federales. Entonces, y cuando uno de esos se atora, entonces se atoró toda la tramitología. Y la fiscalización ha aumentado en México, lo cual pues no me parece mal. Sin embargo, en esta complejidad de los trámites, pues también se abren muchas áreas grises que me parece que
tendríamos que poder administrar mejor en el país y hacer... Yo te diría, a mí lo que me encantaría sería un pacto nacional de no le movamos a las reglas del juego por los próximos 3 años. Vamos a consolidar en hacer rápido los trámites que ya sabemos el día de hoy, porque la otra complejidad que estamos enfrentando es la modificación de los trámites. Entonces, ¿cómo digitalizas, cómo automatizas, cómo haces más rápido los trámites que además no sabes cómo van funcionando, ¿no? Entonces, creo que le vendría muy bien al país en toda la incertidumbre que vivimos global, que no le metiéramos nosotros incertidumbre adicional, hombre. Sí, fijar algo, ¿no? Es un punto, sí. Fijas un punto y a partir de ahí mueves los demás, sí. ¿No? Porque si lo hago también con las lecciones aprendidas internacionales y lo que le estamos diciendo a Estados Unidos es, oye, espérame tantito, ustedes nos pusimos de acuerdo en un marco regulatorio que es el TEMEC para operar los siguientes 16 años y ahora resulta que pues cada semana, dependiendo cómo te sientes, me vas cambiando las reglas del juego. Yo invertí pensando en esas reglas del juego, yo estoy en mis procesos de recuperar mi inversión con esas reglas del juego, no me las puedes cambiar. Y de hecho sabemos que en Estados Unidos eso está detonando ya procesos legales contra estas iniciativas de Donald Trump. El problema es que eso se tarda mucho tiempo y mientras tanto, pues el negocio va de un día al otro teniendo que sufrir los cambios. Pero en México sí pudiéramos hacer esa iniciativa de decir, no le vamos a mover, vamos a quedarnos como estamos y vamos a dedicarnos a invertir en el talento, como viene el Plan México, vamos a dedicarnos a invertir en el ecosistema que te va haciendo que vayas pudiendo capitalizar las nuevas oportunidades que hay, que yo creo que es lo que debería centrarse el Plan México. Me parece que ahí está. Creo que el tema central que yo le veo al Plan México hoy, que necesita resolver el gobierno, es darle certidumbre al capital que se puede invertir en el Plan México con reglas claras. Yo creo que después de las elecciones de Poder Judicial de la semana, dentro de 2 semanas, del fin de semana que entra, tendríamos que poder darle certidumbre, tendríamos que abocarnos a cómo con este nuevo sistema judicial que tenemos, cómo le damos certidumbre al capital privado para invertir en el Plan México, porque sigue siendo la mayoría de la inversión en el país tiene que venir de la parte privada, Valeria, tú lo sabes mejor que yo. Absolutamente, o sea, ni siquiera pensar en que la inversión pública es la que resuelve. La inversión pública es un catalizador de cosas, por supuesto que hay un efecto multiplicador, pero es la inversión privada la que mueve la aguja aquí, y casi diría que en China, nada más que en China no aplica. Pero a ver, justo hablando de China, Emilio, un poco, hemos platicado también tú y yo de que sí las cadenas productivas han llegado quizás a un punto de demasiada fragmentación y que hay cosas, y literalmente estoy hablando de cosas, que se podrían hacer en México que hoy se hacen en Asia, ¿no? Sí. Particularmente en China, pero digamos Asia. Y pues que evidentemente traerlas, o sea, sí implica algo que se podría hacer. El Plan México de alguna manera tiene esta connotación de sustitución de importaciones. Sí. Y también la sustitución de importaciones tiene muy mala fama y tiene muy mala prensa. Pensando en que yo creo que sí, además esto lo creo verdaderamente, que sí hay una fragmentación excesiva en ciertas cadenas productivas, no en todas, pero en ciertas cadenas productivas, ¿qué chance hay? ¿Qué oportunidades hay reales de ir sustituyendo relativamente pronto, Emilio? Yo sé que no es de un día para otro y sé que cuando tienes un sistema judicial que se está moviendo y que las reglas están cambiando, pues todo eso hace que se detenga al final del día. Pero, ¿qué podríamos ir sustituyendo relativamente pronto? No en un mes, ni en 2, ni en 3, pero sí en un horizonte de 1 año, 2, 3 quizás. Sí. A ver, yo creo que muchas cosas, y ahorita te doy algunos ejemplos específicos y puntuales. Yo creo que está bien el tema de sustitución de importaciones. Yo creo que el término le asusta más a los economistas que... Los economistas del ITAM. Que entendieron lo que pasó hace mucho tiempo con eso y lo que implicó algunas de esas cosas, muy malas decisiones. Pero me parece que el concepto es... Vamos a sustituir lo que estamos trayendo de Asia por cosas que estén hechas más en la región. Ojalá que mucho en México, pero para mantenernos en esta relación con Estados Unidos y Canadá, creo que hay que pensar en la región, porque además creo que así sí se puede hacer. Porque
la producción nueva, las cosas que necesitamos traer de allá requieren, por ejemplo, energía competitiva, y para eso pues necesitamos el gas de la región, ¿no? O los minerales que tenemos en la región. Entonces, yo creo que sí hay que pensarlo de forma regional, no solamente porque suena bien, sino porque me parece que hace sentido, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo. Creo que hay buenos esfuerzos que se están haciendo del Plan México. Por ejemplo, se hizo un B2B hace unas semanas para el tema textil, ¿ok? Donde la industria textil, junto con la Secretaría de Economía, invitando a otros sectores, particularmente las empresas IMEX, nos reunimos en la Secretaría de Economía y trabajamos en cómo le podemos hacer para sustituir parte del tema textil que estamos trayendo de otras partes del mundo. Entonces, me parece que es un buen avance, ¿eh? El tema es un tema de ejecución. ¿Vale? Por ejemplo, para la industria médica, también hicimos mucho esfuerzo y estamos haciendo mucho. Además, tiene un potencial enorme. Gigantesco. Pero tenemos que entender que el textil que va en la bata de un cirujano que va a hacer una operación de corazón abierto no es el mismo textil que se usa para hacer sábanas para un hotel. Pudiera parecer, pero no es el mismo. De hecho, tiene hasta las bacterias que tiene el algodón, que necesitas asegurarte que no existan y que las eliminas para que esa bata que tiene algo de algodón no tenga esa bacteria específica que la esterilización tradicional no mata. Entonces, ahí está la posibilidad. Hay que empezar con las conversaciones, y yo creo que tanto las tractoras tienen que romper el paradigma de es que no hay en México o no hay en la región, ¿sí? Entonces lo traigo de Asia. Y las mexicanas tienen que entender que las especificaciones pues no son las mismas, y yo le preguntaría al dueño de que hace el algodón, ¿te gustaría que el médico que te opere a ti o a tu papá no use una bata que tiene las especificaciones de esterilización necesarias? Entonces, por ahí hay la oportunidad. Y la pregunta incómoda, Emilio, ¿sí podemos competir? O sea, sí, en este momento, o sea, en otro momento lo entiendo, pero en este momento sí puede México decir, vamos a hacer esos textiles, esos precisamente los que hablas con la esterilización tal que quita esas bacterias. Hoy, supongo, estoy hablando desde el desconocimiento absoluto, supongo que eso viene de China, ¿no? O de Asia, en algún lugar, ¿no? ¿Puede competir México? Y cuando digo competir, no dudo un momento que se pueda hacer. Lo que dudo es que se pueda hacer en tiempo, en forma y en precio. No, yo creo que sin duda que sí, porque hay muchos otros casos de éxito. Claro, si ejecutamos el Plan México, se puede mejor todavía. ¿Por qué? Porque ¿qué necesitas tú para producir? Necesitas básicamente talento, y talento preparado, que yo creo que es el menor de los problemas, por cierto, en México, porque además las empresas nos hemos vuelto muy buenas para capacitar. Eso me encanta, porque siempre decimos que el talento, que falta talento, y tú tienes una perspectiva distinta. Pues mira, lo que yo digo es que nosotros en lo que hacemos hemos contratado 30,000 personas en los últimos 3 años, y absorbimos como país casi 200,000 millones de dólares adicionales de exportaciones a Estados Unidos. Si no hubiera gente, no lo pudiéramos haber hecho, Valeria. Entonces, yo creo que hay que irse a lo que ha pasado. No nos convertimos. Y las empresas dan la capacitación, o sea, en muchos casos, no todas, pero en muchos casos dan la capacitación que se requiere para los procesos productivos específicos que llevan a cabo. Así es. Entonces, yo creo que no es el tema. Mira, yo empecé hace 29 años haciendo esto, y empezamos en Monterrey porque decíamos la frontera está saturada. Y Ciudad Juárez lleva 29 años siendo, o Tijuana, o el 1, 2 o el 3 en crecimiento de manufactura en México. Entonces, sí tenemos gente. No digo que no haya retos, Claro. Pero no es el reto que a mí más me preocupa. El trabajador y la trabajadora mexicana de todos los diferentes niveles son espectaculares, jóvenes, entusiastas, les gusta aprender. Entonces, palomeo esa parte. ¿Qué necesitas? Necesitas energía competitiva, y la podemos hacer si invertimos. Tenemos el gas más barato del mundo en esta región. Hay que sacarlo y hay que procesarlo, y para eso necesitamos invertir capital competitivo. Entonces necesitamos hacer que haya este mercado para que el capital se invierta, y que el capital del mundo
esté desesperado por querer invertir en México, en este gran país de la gran oportunidad de poder absorber parte de los 1.3 trillones de dólares que Estados Unidos importa de Asia. Entonces, si tenemos energía barata, si además le metemos las carreteras que marca el Plan México para mejorar nuestra logística, si además le metemos simplificación administrativa para poder arrancar empresa rápida y con certidumbre en los trámites y en el cumplimiento legal, si mejoran nuestras aduanas para poder tener para las empresas confiables una exportación más efectiva hacia Estados Unidos, no tengo la menor duda que podemos competir, porque esos son los grandes factores de la producción. Ahora viene el tema de la tecnología. Bueno, la tecnología hay que adquirirla, hay que asociarnos con ellos, y se resuelve el tema. Es otra vez, la tecnología es un tema del capital también. Entonces, por eso creo que la certidumbre jurídica al capital y hacer como este pacto de facilitación real para el arranque de nuevas empresas nos puede llevar a ser muy competitivo en este sector, y como eso hay muchos otros. Yo creo que sí podemos hacer vacunas, tienen los mismos temas. ¿Quién va a poner el capital? ¿Quién va a poner la tecnología? ¿Y cómo le damos competitividad? Que ya sé que es una palabra de repente satanizada, pero quiere decir que la energía me cueste barato y que el kilómetro de carretera de México no me cueste 2 veces lo que me cuesta el kilómetro de carretera en Estados Unidos. O a veces me puede costar más barato traer un contenedor de China que mandar un camión de aquí a Houston, hombre. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, y eso nos remite a pensar en la competitividad. O sea, que justo sí le podremos dar la connotación que queramos al término, pero es lo que es. Entonces, si es más barato traer un contenedor de China a México, es porque no estamos siendo lo suficiente, que de México a Estados Unidos, es porque no estamos siendo lo suficientemente competitivos, y hay pedazos en esas cadenas que tenemos que arreglar. Emilio, me encanta platicar contigo, dime. Bien rápido y yo he sido muy vocal esto. Me encanta a mí el tema del Plan México. Me encanta porque es un plan que tiene cosas claras, puntuales, que nos pueden llevar a las soluciones que estamos hablando el día de hoy. Creo que todos debemos de tratar de hacer nuestra parte, de acompañar a este Plan México para que se ejecute. Y eso tiene grandes compromisos y responsabilidades de los dos lados. Y me refiero, está el tercero, que es la sociedad civil y las universidades y todo, los think tanks y todo, pero me refiero principalmente al gobierno y la iniciativa privada. Los dos tenemos que hacer un esfuerzo, los dos tenemos que aceptar que podemos hacer más cosas, y tenemos, creo, que cambiar. Lo más importante para mí, creo que hay buenas señales de eso, Valeria, tenemos que trabajar en equipo el gobierno y el sector privado. No hay otra forma de implementar el Plan México y darle bienestar a la gente de México que trabajando juntos. Y por eso creo que hay que cada uno ir sumando. Veo buenas iniciativas como la reunión del B2B Textil de la semana pasada. Hay que dar retroalimentación a la Secretaría de Economía. Hay que dar retroalimentación como empresas. Hay que hacer el esfuerzo como empresas de sí buscar traer más contenido. Y creo que el día de hoy lo más importante es que hoy inclusive lo que queda claro es que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá es más valioso hoy que lo que era antes, inclusive en esta transición que estamos. Absolutamente, sí. Y en términos relativos, México ahorita está en un buen lugar. Sí, y particularmente en algunos sectores está en muy buen lugar. Hay que apoyar a la industria automotriz terminal de México. Hay que decirlo, los que están haciendo autos en México hay que apoyarlos para que sea lo mismo, un auto hecho en México, ensamblado realmente en México y manufacturado en México, tiene que ser tratado exactamente igual que si estuviera ensamblado en Estados Unidos. Creo que eso es lo que tenemos que pelear con Estados Unidos. Hay que apoyar a esa industria que para mí es la mamá del México moderno industrial. Y bueno, hay otros sectores que el día de hoy, si cumples con la regla, te aumentaron muchísimo el valor de estar en México y tener cadenas de valor regional, entonces hay que movernos por ahí. Pues muchas gracias, Emilio. Como siempre es un gusto platicar contigo hoy, siempre, y siempre nos cambia el ánimo, la verdad. Así que gracias, Emilio. Seguiremos hablando del Plan México. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta.
Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.